Alejandro Palomas, bienvenido a Atrapalibros, un placer tenerte con nosotros. Gracias, muchas gracias. Alejandro, vamos a situarnos, mira, 26 de enero de 2022, hora 25, Cadena SER. Haces público que entre los 8 y 9 años fuiste víctima de abusos y agresiones sexuales continuadas por parte de un docente religioso. Desde ese día hasta hoy dices que has vivido tantas cosas que de algún modo tu mundo pues, ha cambiado para siempre. Sí, he vivido muchas cosas, he aprendido muchas cosas. He aprendido muchas cosas no tanto de mí, sino de lo que me rodea. He aprendido sobre el periodismo muchísimo, sobre la mirada de los periodistas, de algunos, sobre los tiempos también del periodismo, que son distintos a los tiempos en el mundo del periodismo que en la realidad, sobre lo que es actualidad y lo que es realidad, mil cosas. En eso por un lado, el máster en periodismo ha sido por un lado, después he aprendido mucho sobre mí, sobre mi forma de estar en el mundo también, sobre mis tiempos, sobre mi forma de vivir lo real, lo que no es real, sobre mi ego también mucho. Es que en cuanto al periodismo dices una frase, ese día aprendí que toda información debe estar milimétricamente justificada. Exactamente. Porque la sociedad no ve con buenos ojos esta clase de testimonios. No ve con buenos ojos. Somos en un principio somos un shock, somos una atracción, porque somos la novedad y porque ayudamos a llenar muchas páginas de muchas cosas, no en todos los casos, pero en algunos. Pero sí es cierto que para otra vez que se me ocurra hacer algo así, tengo que llevar este tipo de testimonio milimétricamente justificado, porque siempre hay el cuestionamiento, siempre hay la desconfianza, y eso es terrible. En general es terrible, yo lo llevo bien. En el libro podemos leer, los lectores, que una de las preguntas que pueden sentar un poco mal, coloquialmente hablando, es ¿por qué ahora? ¿No? Sí, y es muy recurrente también. Es la pregunta más recurrente. En aquel momento fue la pregunta que iniciaba todas las entrevistas, que además yo no entendí por qué era el porqué de esa pregunta, cuando había tantas otras preguntas por las que empezar, y después porque es un cuestionamiento. El mundo tiene que entender que, pero no solamente el mundo del periodismo, sino el mundo en general, que cuando un superviviente de un trauma infantil como este, o como muchos otros, decide declarar en abierto lo ocurrido, uno no sabe por qué lo hace. No tienes esa respuesta. En realidad lo haces para que alguien te dé esa respuesta y que te ayuden a encontrar esa respuesta también. Estás declarando, hola, me ha pasado esto, no sé qué hacer. Y por tanto lo digo. No hay un porqué. El porqué llega después, el porqué lo empiezas a entender mucho después. De hecho, afirmas, hay algo en mí que todavía se resiste a nombrar sin tapujos lo que viví. Estamos cansados de sentirnos culpables por usar una palabra que nadie parece querer validar. Exactamente. Es que volvemos otra vez a lo mismo. Parece que seamos muy valientes, parece que estemos en una sociedad. De hecho, valiente te lo decían mucho también. Lo primero que me decían, qué valiente eres, y yo nunca me he considerado un hombre valiente. Lo que me he considerado un hombre honesto, eso sí, pero la honestidad está claramente castigada, provoca demasiada violencia. Entonces no queremos oír testimonios honestos, no nos gusta la honestidad porque pone en jaque nuestra deshonestidad. Entonces eso es muy complicado a nivel social. Yo no sabía que iba a ser el espejo de la deshonestidad. No me importa, es un precio que quiero pagar, también te digo, no me importa, porque tengo muy claro dónde estoy y tengo muy claro cuál es la verdad. Pero sé y he aprendido, una de las cosas que he aprendido es que la verdad es muy peligrosa porque te pone en el punto de mira de mucha lucha antiverdad. Entonces ahí estás en un disparadero muy complicado. Yo soy un niño que decidió vivir, un adolescente que no decidió morir y un hombre que vive para contar.
Afirmas que ni mientes ni exageras al decir que sin tu madre no habrías sobrevivido y sin su presencia te habrías quitado la vida hace mucho tiempo. Incluso le pedías a Dios morirte. Sí, durante muchos años le pedía a Dios, desde muy pequeñito además, le pedía a Dios morirme. De hecho rezaba para no despertarme al día siguiente. Porque, y no tanto durante los abusos, que sí, pero no tanto, fue después. Fue cuando terminaron los abusos y empezó el acoso escolar. Empezó De eso también hablas, ese ¿no? vía crucis terrible que es el acoso escolar después de haber sufrido abusos. Porque hay algo que la gente no sabe, y es que hay un porcentaje elevado de personas que sufren acoso escolar que son sensibles de haber sufrido abusos antes o después. O sea, en muchos casos va interrelacionado. Eso yo no lo sabía. Lo he sabido ahora. Yo creía que tenía mucha información y en realidad tenía muy poca. Tenía mi verdad, pero poca información. Ahora tengo las dos cosas, que para eso también me ha servido. Como la otra verdad es lo de querer morirte y lo de cuántas personas se quedan por el camino. Hay mucho suicidio. Eso es un tema tabú en este momento. ¿Cuántas veces no he intentado yo, mucho antes de esto, escribir en medios de comunicación, en programas de radio, hablar sobre el suicidio y no me han permitido ni escribir ni hablar porque es un tema tabú y es mejor no tocarlo? Es un tema que existe, es que hay un índice de suicidios entre la adolescencia brutal. Ahora parece que igual el tema se abre camino. Sí, empieza a abrirse camino. En realidad todos los temas empiezan a abrirse un poquito camino y ahí tenemos que luchar todos para que no se quede en abrirse camino y cerrarse, sino que siga abriéndose camino. Es picar piedra y picar piedra. Hablabas del colegio. El colegio en general para ti fue una etapa muy difícil. Desde el primer día en La Salle fuiste como el nuevo, ¿no? El que no encajaba. Hubo episodios de ridiculización, de acoso, y nunca confesaste que eras víctima de acoso, porque no sé si el miedo paraliza también. El miedo paraliza, el miedo es lo que más paraliza, pero en mi caso yo nunca confesé y nunca comenté lo del acoso, porque para mí, primero, me daba mucha vergüenza, porque confesar eso después de haber sufrido abusos por parte de un adulto en el mismo colegio no hacía más que corroborar que algo estaba mal en mí. Si a mí de dos posibilidades me tocaban las dos, eso quería decir que el mal estaba en mí, obviamente. Si no le pasaba a nadie, sino que me pasaba a mí todo, pues obviamente yo estaba haciendo algo que atraía esto y que provocaba esto, con lo cual el culpable era yo. Yo no quería confesar esa culpa ante nadie. Y la reacción natural es intentar que nadie se entere. Y no es que yo no lo contara, es que lo ocultaba. Me daba mucha vergüenza. Bueno, le contabas a tu madre, por ejemplo, cuando te retrasabas, empezaste a contar historias. Quizás ahí empezaste a ser escritor también de alguna forma. Sí, empecé a ser contador, empecé a relatar. Aprendí el relato inventando para mi madre, rellenando para ella una hora que desaparecía de mi vida. Entonces, que yo desaparecía de su vida y que yo no podía justificar. Entonces, para justificarla, que era la hora en la que yo sufría los abusos, y estamos hablando de abusos, estamos hablando de agresión y estamos hablando de violaciones. Yo, mientras esto ocurría, yo creaba un relato con el que llenaba ese espacio de una hora, en el que dibujaba, en el que inventaba a un Alejandro feliz. Yo le regalaba a mi madre un Alejandro feliz y ella estaba feliz, creo que estaba feliz. Y de esa forma, esa relación que se inicia con los libros porque anhelabas otras vidas, ¿no? Dices que la lectura te salvó de la muerte y te ayudó a resistir. Cuando te dicen que tus libros son terapéuticos, tú dices que no, que tus novelas son como tu ventana al exterior, esa grieta de luz que se cuela desde fuera, ¿no? Por eso siempre necesitas estar en una habitación que tenga ventanas. Sí, siempre necesito estar no puedo estar en una habitación sin ventanas. Puedo, pero para mí es muy incómodo. Antes no podía, ahora sí puedo, pero es muy incómodo. Siento que no puede ser, que es antinatural para mí. Siempre tengo que tener un punto de fuga a la vista, porque, bueno, exactamente durante las violaciones había una ventana y yo veía esa ventana
y para mí era... Yo veía cambiar la luz de la ventana y la noche hacerse de día, y para mí eso era el paso del tiempo y el camino hacia el final de aquel horror. Y era el único, la esperanza de que sí había un lugar por el que yo podía escapar. De alguna manera u otra me las ingeniaría para escapar. Y la ventana es fundamental, en toda mi vida ha sido fundamental. Yo no puedo dormir en una habitación sin ventanas o una habitación interior, no puedo. Si te digo 3 palabras, ¿qué se te viene a la mente? Lo primero que se te venga: discreción. Discreción. Censura. Rencor. No sé lo que es exactamente. Me gustaría saber qué es el rencor, pero no sé exactamente lo que es. Tiempo. El tiempo es, y eso lo llevo defendiendo desde hace mucho tiempo, el tiempo es emocional, no es temporal, no es físico, no es cuantitativo, es cualitativo, y estamos equivocados. Eso creo que deberíamos reconducir un poco el concepto de tiempo que tenemos. ¿Qué ocurre cuando dejas de ser escritor para convertirte en actualidad? Pues ¿qué ocurre? Pues que aparece gente que me recuerda eso y que me previene. Y creo que es injusto que alguien... porque eso te atemoriza, ¿sabes? Eso en realidad es una forma de atemorizarte. Sé que quien lo hace o quienes lo hacen velan por ti, pero te coarta mucho. No hay que coartar. Bueno, si me convierto en actualidad y dejo de ser escritor será porque también yo lo decido. Pero... esa prevención es un reflejo de los temores de los demás, como tantos otros. También relatas en el libro que gran parte de los niños y niñas que hemos sido violados, dices, nos convertimos en adultos que no olvidan, que contar una violación es teletransportarte a la escena desde el futuro y hacerla presente. Y eso también te lo pidieron, por ejemplo, en una entrevista o quizás en varias. Varias, sí, muchas. Al principio... Esa cronología. Sí, la cronología, los hechos, los datos, cómo sucedió, qué había, qué no había, como si estuviera en un juicio, como si tuviera que justificar y tuviera que declarar en un juicio. Eso me ayudó mucho a entender cómo se sienten todas aquellas personas, sobre todo mujeres, que víctimas de una violación o víctimas de un maltrato continuado tienen que declarar en un juicio. Eso me hizo ponerme en su papel y entender el sufrimiento, el horror que es tener que revivir eso delante de personas a las que no conoces y que no sabes cómo van a utilizar eso, no sabes cómo van a juzgarte. Ser juzgado constantemente delante de una cámara, delante de una grabadora, delante de personas a las que no conoces y te cuestionan y te exigen una cronología y unos datos. Es terrible. En relación con tu padre, hay una frase que a mi padre le hubiera gustado creerme. Sí. Porque no fue fácil tampoco la relación con No, la relación con mi padre... Con tu madre era mágica, ha sido mágica. Y siempre. la relación con mi padre fue terrible, sinceramente. Él me detestaba. Entonces esto es muy difícil para un niño. Un niño que además quiere que su padre le quiera. Si hubiera sido mutuo, pero es claro, es imposible que sea mutuo. Cuando eres niño, tú quieres que te quieran, es lo único que quieres en la vida. Y verle la mirada de... En la mirada de mi padre había entre confusión, entre no comprensión, entre rechazo, todo eso mezclado. Variaba, era un verde que variaba. Mi padre era exactamente igual a mí. Físicamente somos iguales. Entonces yo me veía, era como mi copia mayor. Era muy complicado sentirse detestado por tu padre. Me gusta cuando en esto de, retomamos lo de escritor, cuando llegamos a la parte del libro dice, llegó un momento en que firmaba como el coleccionador de noes. Sí, fue muy complicado. Yo he tenido una vida de escritor complicada, constructiva,
porque me he ido construyendo y me ha ayudado mucho a construirme a mí mismo, pero sí he recibido tantos noes y tantos, que quizá es el común denominador en el mundo editorial, en el mundo de autor, no lo sé, pero yo lo viví como algo terrible y como algo muy complicado, muy trabajoso, ha sido muy trabajoso para mí. Y cuando te dicen que se preguntan por qué lanzas este libro, ¿no? Porque tú pones algunas frases de ¿querrá hacerse promoción para el próximo libro? ¿O con qué intención escribe este libro? Bueno, esto lo he leído yo, estos Sí, han sido ¿no? mensajes que me han enviado. Sí. Sí, sí, claro. Con lo cual, o mensajes que he visto. visto... ¿Y qué piensa uno cuando, o sea, cómo se enfrenta a esos comentarios? No te enfrentas, no sabes cómo enfrentarte porque no entiendes cómo alguien puede pensar algo así. No entiendes, yo no llego nunca a entender la falta de empatía, de esa empatía, porque es el niño el que está hablando. Entonces no puedes pensar así de un niño que expresa un sufrimiento así. ¿Qué tipo de persona eres? Dice mucho más de ti que del otro. En realidad te está retratando a ti. Y cuando el detonante de escribir el libro, por decir, a lo mejor hubo varios, esa reunión, ¿no?, que tienes con tus hermanas y entonces compartís, lo cuentas todo, ¿no?, y te vacías. Y ellas te dicen, adelante, ¿no? Si tú lo decides, sí, adelante, estamos aquí. Sí. Eso es importante. Eso es importantísimo, porque además no hay un juicio. Mis hermanas se han enterado de muchas cosas con este libro, que todavía están leyendo, por cierto, porque les cuesta mucho. Pero ellas siempre han sido muy solidarias, generosamente solidarias, y no han juzgado. Se han preocupado por mí y se han preocupado por mi bienestar, pero no han juzgado el contenido de lo que yo he dicho, nunca. No sé cómo van a vivir el libro, porque todavía están en ello y yo sé que les está costando mucho. Y mira que has hablado de tu madre en otros libros, pero seguimos descubriendo cosas de ella y creo que la seguimos amando más, porque yo también. Es maravilloso. Sí. Hay una parte donde, de estas veces que se desubica y tienes que ir a buscarla, y dices, ¿dónde estás, mamá? ¿Y dónde estaba tu madre? Sí. Que acababa siempre, a lo mejor. Aquí estoy esperando con Jake, me parece que tomándome una cerveza. Sí. Bueno, es parte de ella. Y además es que a medida que yo la voy desvelando, también la voy redescubriendo y la voy entendiendo. Cuando yo la cuento, la entiendo más. Entiendo muchas cosas de ella que no entendía sin compartirla. Y eso me da una mirada y un foco sobre ella que me hace mejor. Yo la conservo tanto porque ella siempre me hace mejor. Y cuando te hacían la pregunta de ¿por qué ahora? Y retomamos así a tu madre y decías, porque mi madre ahora no está. Sí. Pero realmente dices, no era cierto. No era cierto. No era cierto. Eso fue una respuesta que me dio el primer periodista que me hizo la pregunta. Él mismo me dio la respuesta. Y yo pensé, vale, me sirve porque no sé cuál es mi respuesta. En realidad deberíamos... a mí... Yo no hice estas declaraciones porque ella ya no estaba, ese no fue el motivo. ¿El libro se hubiera escrito si ella hubiera estado también? No lo sé. No lo sabes. No, es que no lo sé, me lo planteo mucho, pero no tengo la respuesta. No lo sé. No lo sé y no quiero mentirme con eso. Bueno, nos vamos a despedir con abrazos, porque me ha encantado lo que te decía una amiga mexicana. Sí. Dice que los abrazos tendrían que ser como el paracetamol, ¿no? Que cada 8 horas, pues un abrazo. Exactamente. Sí, eso cuando me lo dijo me hizo mucha gracia. Y pensé, bueno, ella lo vive así. Y los mexicanos son muy abrazadores. Y cuando ella me lo dijo hace muchos, muchos años, pensé, Dios mío, qué horror, yo no quiero eso en mi vida. Yo no quiero cada 8 horas tener que abrazar a nadie. Y ahora pienso, joder, qué gusto poder vivir así. ¿Sabes? Que en vez de paracetamoles nos demos abrazos, no estaría nada mal, si eso nos curara. Pero curan, yo creo que curan mucho. ¿Y qué diría ahora el Alejandro niño, ahora mismo después de todo esto? ¿O qué te dirías a ti mismo? Diría que qué bien. Qué bien haber aprovechado la vida.
que qué bien no haber perdido la vida y haber sido capaz de seguir aquí. Yo creo que me daría las gracias por haber luchado por mí, por ese niño y haberlo convertido en lo que soy. Pues gracias por hacernos partícipes de tu vida. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a ti.